hoja 78, carilla A, segundo renglón, de arriba hacia abajo en la segunda palabra. Continuamos analizando la Mishnah original que nos había dicho que ofrendas del Tzibur, del público, se pueden realizar incluso si estábamos impuros. Vimos hasta ahora que podíamos compatibilizar nuestra Mishnah también con las palabras de Rabbi Yoshua. Habrá que analizar ahora si es compatible con Rabbi Yossi. Y nos dice así, ni más diciendo lo que Rabbi Yossi, digamos que nuestra Mishnah no es compatible con Rabbi Yossi. Titania, como estudiamos, ¿sí?, en dos clases atrás, en la hoja 77, en la carilla A, abajo, que dijo Rabbi Eliezer, Omer Hatzitz Meratzeh Alachilot. El tzitz, esta tiara que vestía el Kohen Gadol, tiene la capacidad de habilitar incluso el consumo de la carne sobre el altar. La impureza inhabilita normalmente la quema de ellos sobre el altar, pero de acuerdo a Rabbi Eliezer, tiene la capacidad de habilitar que se vaya y se queme con impureza. Rabbi Yossi Omer, el Hatzitz Meratzeh Alachilot. Por su parte, Rabbi Yossi dijo, no habilita la quema sobre el altar si la carne estaba impura. También la quema que se hace sobre el altar es considerado un consumo, una agilá, un comer. Si dice Pasuk, me'achol liachel, v'shte achilot hakatum daber, echad achilat adam, echad achilat mizbeach. Habla de dos tipos de comer, el comer normal de la persona y el comer también del mizbeach. Lo que el mizbeach consume con el fuego se lo llama también agilá. Y sobre esa dijo el Yossi que el tzitz, esta tiara que vestía el Kohen Gadol, no habilita que se pueda quemar sobre el altar con impureza. Ahora bien, nosotros entendemos, por lo menos a priori, que si el tzitz no tiene la capacidad de habilitar la quema de la carne con impureza, que Rabbi Yoshua se virale. Quiere decir que él sostiene, como Rabbi Yoshua, que estudiamos en la clase anterior y también dos clases atrás, de se virale, y que Rabbi Yoshua se virale de amar en tarde, que necesitamos nosotros activas las dos cosas. Necesitamos también la carne y necesitamos también la sangre. Y de tener alguna de las dos inhabilitadas, entonces no podemos utilizar la otra. Si no tengo la carne apta para quemar, entonces no vamos a poder salpicar la sangre. Y sobre esto es que Rabbi Yossi dijo, señores, aquí el tzitz, esta tiara que viste el Cohen, no acredita y no posibilita la quema de los cebos impuros sobre el altar. Y por ende, entonces, nos quedamos sin la ofrenda porque no vamos a poder salpicar su sangre. Esto es lo que nosotros entendemos por lógica, que eso que quiso aclarar Rabbi Yoshua cuando dijo que no funciona el tzitz para esto. Entonces, ni más está más diciendo lo que Rabbi Yossi. Entonces tenemos que decir que nuestra Mishnah no es compatible con Rabbi Yossi, o sea que nuestra Mishnah habilitó que hagamos todas estas ofrendas con impureza, a pesar de que la otra parte de la ofrenda, la parte consumible y la parte que hay que quemar sobre el altar, no lo vamos a poder hacer. Y entonces no es compatible con Rabbi Yossi de acuerdo a lo que estamos diciendo. Se llamará, no, Rabbi Yossi que Rabbi Eliezer se virale. De amar dama falpishem basar. No, es una conclusión errónea. Yo puedo interpretar que Rabbi Yossi sostiene como Rabbi Eliezer, que él sostiene, se salpica sangre incluso que no tengamos ni la carne ni los cebos en condiciones. Solo la sangre, salpicamos la sangre igualmente. Y aquí, y si es así, que Rabbi Yossi entonces habilita el salpicado de la sangre por más que no tengamos la carne en condiciones. ¿Qué sentido tiene entonces lo que dijo Rabbi Yossi? Que el tzitz no habilita y no acredita la quema de la carne sobre el altar. Si eso igualmente no suma ni resta en nada, ya que igualmente podemos salpicar su sangre y el cordar, la ofrenda va a ser válida, e igualmente el consumo humano de la carne nunca se habilita con impureza. Entonces,
si es en relación al consumo de la carne por las personas, eso el tzitz no habilita el consumo ni siquiera de acuerdo a Rabbi Eliezer. El consumo humano no se habilita con impureza bajo ningún punto de vista. Es solo para la quema sobre el altar. Y para la quema sobre el altar no tenemos ninguna trascendencia, porque sin quemarlo igualmente se puede salpicar la sangre y la ofrenda es válida. ¿A dónde apunta la aclaración entonces decir que el tzitz tiene la capacidad de acreditar la quema sobre el altar? Elitamik le pregunta a la Gemara, y de acuerdo a tu interpretación que estás planteando este interrogante, el Rabbi Eliezer de amar a tzitz meratzeh. De acuerdo al Rabbi Eliezer, que él dijo que también el tzitz tiene la capacidad de acreditarlo. Que van de amar dama felpeshim basar. Al ser que el Rabbi Eliezer ya nos enseñó también lo mismo, que se puede salpicar la sangre por más que no haya carne. Lo que dijo entonces también Rabbi Eliezer mismo. Olvídate de lo que dijo el Biosí. Todas las palabras del Rabbi Eliezer. Nosotros vinimos a analizar las palabras del Biosí y me encuentro con todo este interrogante y este planteo que me estás haciendo tú. Olvídate ahora del Biosí. Toma las palabras del Rabbi Eliezer solo. ¿Quién dijo que se salpica la sangre por más que no esté en condiciones la carne? Él también nos dijo claramente que el tzitz habilita y acredita la quema sobre el altar. ¿Y qué sentido tiene? Si incluso si no lo quemamos sobre el altar, vamos a salpicar la sangre y la ofrenda va a ser válida. Ela le mikveh de pigul. Si no, esto tiene otro sentido. Para poder determinar el inconveniente de pigul. Ya dijimos que cuando una persona salpica la sangre o degolla al animal, etc., con la intención, y él dice que es para consumirlo mañana, para consumirlo pasado mañana, para quemar la carne dentro de 3 días, pensando en una fecha incorrecta e impropia, el Corban, la ofrenda, se arruina. Y no solamente se arruina, quien consuma de ella Barminam se haría Hayab Karet, tendría muerte prematura. Para eso necesitamos que la carne sea posible consumirla, sea posible quemarla. Y si sobre la carne que debemos quemar o consumir tuvimos el pensamiento incorrecto de comerlo en el momento inapropiado, en otra fecha, ahí se arruina el Corban. Entonces, cuando dice el Rabbi Eliezer que el tzitz acredita la quema de la carne, por ejemplo, viene a decirnos que el pensamiento que nosotros tengamos sobre esa carne, la vamos a quemar pasado mañana, es un pensamiento que sí puede fabricar el problema y el isur de pigul. Una puque mide meirá. Y un segundo detalle más que quitaría el problema de meilá. Nosotros no podemos hacer uso de lo que es del Kodesh, de lo que pertenece a Boreolam. La carne de la ofrenda pertenece a Boreolam. Sin embargo, una vez que nosotros salpicamos la sangre y quemamos los cebos y miembros, el resto de la carne queda autorizada para el consumo de los Kohanim. Una vez que queda autorizada para el consumo de los Kohanim, ya deja de ser Kaviahol, patrimonio de Boreolam, patrimonio del Bet HaMikdash, y podemos darle uso y no habría prohibición de Meilá. Si nosotros decimos que el tzitz acredita la quema sobre el altar, entonces con eso nosotros ganamos que sale el resto de la carne del patrimonio del Bet HaMikdash. No se la va a poder consumir por impureza, es otro inconveniente. Eso es un problema de impureza. Pero no estaríamos en la falta de utilizar algo que es del Bet HaMikdash. Y no debería traer entonces como expiación el Asham Meilot, la ofrenda que viene a expiar la prohibición esta. Entonces, sí tiene mucho sentido, de acuerdo al Rabbi Eliezer, decir que el tzitz meratzeh, decir que en la tierra del Kohen Gadol acredita la quema con impureza. Y ahí es donde se radica el punto de discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Sabar meratzeh tzitz ilave. El tzitz habilita, acredita. Eso es la discusión que tuvieron Rabbi Eliezer con Rabbi Yossi. Rabbi Eliezer dijo a tzitz meratzeh al achilot, y Rabbi Yossi dijo en a tzitz meratzeh al achilot. ¿A qué se refiere?
Eliezer dice, acredita la quema sobre el altar y por lo tanto, le da consideración como si fuese que la carne está pura y quien piense en el consumo fuera de fecha o en la quema fuera de fecha lo transforma en picul, de cabale de picul. O mapic le mide meila y también le quita la prohibición de meila. Pero si sabar la no señor, el tzitz no acredita la quema sobre el altar. Por lo tanto, me la cabale el picul. Lo vamos a considerar como si fuese puro y que el pensamiento de picul pueda generar aquí una prohibición con castigo de caret. Velama pic le mide meila y no se le va tampoco la prohibición de meila. Porque esto sigue estando en poder del Kodesh, ya que nunca se habilitó, porque no pudimos avanzar con el paso de la quema de los miembros y órganos sobre el altar, y si no se pudo quemar, entonces no se habilita el consumo, ni siquiera de manera figurativa y potencial. Y si no se habilitó, quiere decir que quedó entonces en poder de Boreolam. Y ahí Meila Matkifla Ramari. Preguntó Ramari, es verdad, Rabbi podemos decir que sostiene como Rabbi Eliezer en lo que respecta al detalle anterior, que no necesitamos la carne para poder salpicar la sangre. En ese aspecto, podemos decir que sostiene como Rabbi Eliezer. Pero, Bisa Mazebahim y Kadam. Está bien. En las ofrendas convencionales de animales tenemos el salpicado de la sangre y con eso la ofrenda fue válida. Omar Rame y Kakometz. En la ofrenda de cebada del 16 de Nisan también tenemos el puñadito de cebada que se quema sobre el altar, que eso dijimos funciona como el salpicado de la sangre y entonces es válida la ofrenda. Lechem apanim y kabazijim. El lechem apanim, el pan que se traía semanalmente, que no era leudado, que la Mishnah dijo que lo hacemos con impureza, también puede ser comprensible, porque tenemos los 2 cucharones de lemoná que deberían ser quemados sobre el altar, por más que no se pueda consumir. Los panes acreditamos y validamos también la quema de los mazijim, ya que decimos que Rabbi Yossi sostiene como Rabbi Eliezer, no necesitamos los 2 aptos para poder cumplir con la misvá. Vamos a salpicar la sangre por más que la carne no esté. Vamos a quemar el kometz, el puñadito, por más que no se pueda comer el resto. Vamos a quemar los mazijim lemoná, los cucharones con lemoná, por más que no se pueda consumir del lechem apanim. Perfecto. Todo eso va bien y es compatible con nuestra Mishnah. El achetea lejma y kalememar. Pero los 2 panes leudados de Shavuot, ¿qué tienes para argumentar? De ellos no se quemaba nada, eran solamente consumidos. Y aquí no se permite consumirlos, porque el Biosi no acredita y no habilita el consumo de ellos. Y si no se puede consumir, entonces no hay absolutamente nada para hacer con ellos. ¿Cómo es que él dice que se puede traer el shetea lechem de Shavuot, incluso que estemos impuros? La karet imahem. Y si vamos a decir que hace referencia a las ofrendas que acompañaban a los 2 panes leudados, que esos sí se los va a poder hacer y van a ser válidos. Si es así, ¿a qué se refiere entonces la Mishnah? Cuando dijo Shalmet Zibur, la Mishnah nombró 5 cosas. Dijo Hamishá de Barim, hay 5 cosas. En la lista estaba los 2 panes leudados de Shavuot y el Shalmet Zibur, y la ofrenda de armonía de todo el Zibur, que son los 2 corderitos que acompañaban a estos 2 panes. Y si tú dices que está haciendo aquí referencia a esos 2 corderitos y nunca a los 2 panes propiamente dichos, quedarían entonces que son 4 situaciones. Porque el pan leudado no tiene ninguna habilitación. La intención es a las 2 ofrendas que los acompañaban. Eso se fue nombrado independientemente de nuestra Mishnah. Vean a Hamishatra, entonces quedarían 4 y nosotros en la Mishnah dijimos que son 5. En la
Casabar Biosí, sino la única manera de poder compatibilizar con el Biosí nuestra Mishnah es decir que él sostiene Tum'a Utra Betzibur, que cuando hay impureza frente al público, frente a ofrenda pública, desaparece la limitación de la impureza frente al público y va a estar permitido. Dice Mará, no creo. Vea Tania, nosotros tenemos estudiado de Hadze, Mazir, Alam, Kol, Shiva, Kol, Hattaot, Shayusham. Dice el Bimeir. Tanto el Cohen que se encarga de la quema de la vaca roja, el Cohen que tenía que quemar la vaca roja para utilizar después su ceniza para el proceso de purificación de las personas, él debía ser aislado y apartado 7 días antes de todo el proceso de la quema y degollado de la vaca roja. En esos 7 días que lo tenían apartado, similar al Cohen Gadol en Yom Kippur, que 7 días antes del día de Kippur lo apartaban, se comparan uno con el otro, como está en la Mishnah, al comienzo del tratado de Yomá, que se lo apartaba 7 días, y la hermana nos dice que lo mismo se hacía con el Cohen que iba a quemar la pará adumá, la vaca roja. A ambos se les tomaba muchos recaudos de purificación y santificación. Dentro del proceso de purificación que ellos pasaban, se les aplicaba, esto es lo que dice, tanto a uno como al otro, durante los 7 días que estaban aislados, eran salpicados con agua y cenizas de vacas rojas anteriores que se habían hecho hasta ese momento, de todas las cenizas de vacas rojas que se fueron acumulando a lo largo de la historia, de todas esas se iban salpicando durante los 7 días, para asegurarnos cualquier sospecha de impureza por un muerto y qué día se encuentra que se haya purificado, si es el primero, si es el segundo. Lo purificaban durante los 7 días constantemente. Así dijo el Bimeir, el Mazin Alab, el Shelishi Ushpi'i Bilbad. El Biosí dijo, no, solamente al tercer día de que se apartó y al 7º día. No necesitamos el resto de los días. De hecho, nosotros desconocemos quién se haya impurificado. Es todo por la duda. Si quizás se impurificó por algún muerto, entonces vamos a cubrirnos y quitarle esa posible impureza que pudo haber tenido. Pero si no hace falta tanto. Al tercer día, al 7º día, como corresponde en cualquier persona que se purificó por un muerto, que se le hace al tercero y el 7º, suficiente. No más que esto. Así dice claramente el Biosí. Y si tú sostienes que el Biosí considera que ante una ofrenda pública la impureza desaparece, la malía zakelan, ¿para qué necesitamos salpicarle al Cohen Gadol? El Cohen Gadol en Yom Kippur es una ofrenda pública lo que se dedica a hacer. Y por sospecha que pudo haber estado impuro, si nosotros igualmente estamos diciendo que la impureza en las ofrendas públicas desaparece por completo, ¿para qué tienen que molestarse en salpicar al tercero y 7º día? La verdad, más distinto de lo que el Biosí, sino la fuerza del Biosí sostiene que la Tum'a no se habilita frente al público. Y si no se habilita frente al público, estamos restringidos. Si estamos restringidos, no tenemos manera de compatibilizar nuestra misión con las palabras del Biosí. Por lo tanto, más distinto de lo que el Biosí. Nuestra Mishnah no es compatible con el Biosí. Y ahora la Gemara, después de que determinó que no es posible acomodar nuestra misión con el Biosí, vuelve a una verdad, una aclaración que hizo el Biosí que estudiamos en la clase anterior y dijimos que en esta íbamos a comenzar a analizarla y Belinero vamos a terminar de analizarla en la próxima clase. Amarle Rab papá de Abayé, le dijo a la papá Abayé, el Biosí le adjudica el documento a las dos partes, al demandante y al demandado, y dice que tiene razón tanto el prestamista, el acreedor, como el deudor. ¿Cómo es posible jugar a dos puntas? Detalle. Como estudiamos en la baraita que nombramos en la clase anterior, Amar Biosí, dijo el Biosí, Rodeani Rabbi Eliezer Bezbahim. Yo veo correcto las palabras de Rabbi Eliezer en las ofrendas animales. El Bioshua Bezbahim. Y las palabras del Bioshua en las ofrendas animales. El Eliezer Bemenachot. Y las palabras del Rabbi Eliezer
en las ofrendas vegetales y las palabras del Rabbi Yoshua en las ofrendas vegetales. Y explicó, Dibre Rabbi Eliezer bezvachim, yo veo correcto las palabras del Rabbi Eliezer en las ofrendas animales, Shaya Omer Dam Afalpi Shem Basar. En relación al concepto que él dijo, salpicamos la sangre por más que no esté la carne en condiciones o que no esté en absoluto, se extravió, se perdió, se impurificó, da lo mismo de acuerdo al Rabbi Eliezer, nosotros igualmente vamos a salpicar la sangre. Y Dibre Rabbi Yoshua bezvachim. Y por otro lado veo correcto las palabras del Rabbi Yoshua también en las ofrendas animales. Shaya Omer Mendam en basar en dam. Que él dijo, si no hay sangre, no se puede consumir o quemar la carne, y si no tenemos la carne, no se puede salpicar la sangre. Entonces, ¿cómo puede él decir? Ambos tienen razón. Bien, Eliezer dice, salpicamos por más que no haya carne, y te parece correcto. Y cuando viene el Rabbi Yoshua y habla, dice, también me parece correcto lo que él dijo, que no se salpique si no está la carne. ¿Cómo podemos darle la razón a ambos? Y por otro lado, nivel Rabbi Eliezer de Menachot. Ve correcto también las palabras del Rabbi Eliezer en las ofrendas vegetales. Shaya Omer Kometz Afalpi She'en Sham Shiraim. Que él dijo, el Kometz, el puñado, se lo va a quemar incluso que no tengamos el resto de la ofrenda vegetal para consumir. Yoshua Bemenachot Shaya Omer En Sham Shiraim En Kometz. Y veo correcto también lo que dijo el Rabbi Yoshua. Si no está el resto para consumir, no se quema tampoco el puñado. Y me comes en Shiraim. Si no está el puñado, tampoco se puede hacer uso del resto. Entonces, ¿cómo es que el Rabbi Yoshua le da la razón a ambos? ¿Cómo se entiende algo así? Amarle. La respuesta primera que le dijo a Abayé es esta. Mistabra Kamar. Está diciendo que lógico. Es lógico. ¿Qué quiere decir es lógico? Rabbi Eliezer, que cae bezvachim, cuando estábamos estudiando en el tratado de Zevachim, hablando de las ofrendas animales, Rabbi Eliezer dijo, vamos a salpicar la sangre incluso que no tengamos la carne. Y a eso vino el Rabbi Yoshua y dijo, me parece correcto que de acuerdo a Rabbi Eliezer, también en las ofrendas vegetales, vamos a quemar el puñado, incluso si no tenemos el resto para ser consumido. Eso es lógico que tenga que funcionar de esa manera, por lo menos de acuerdo al Rabbi Eliezer. Amar y ahí dijo, mistabra, es lógico. Ahí vinieron las palabras del Rabbi Yoshua y dijo, es lógico, tiene razón, es coherente lo que dijo el Rabbi Eliezer, que es que de peligros de Bajim, peligros de Menachot, así como discutió con el Rabbi Yoshua en las ofrendas animales, así también discutiría en las ofrendas vegetales y diría, quemamos el puñado por más que no hay resto para comer. Cae Menachot. Y cuando estaban estudiando en el tratado de Menachot, de las ofrendas vegetales, Amar mistabra que peligro Menachot, peligro Mizbahim. Me es lógico decir que así como él dijo en las ofrendas vegetales, si quemamos el puñado por más que no esté el resto, también en las ofrendas animales vamos a salpicar la sangre por más que no tengamos la carne. Es decir, que él no vino a decir quién tiene razón. Él vino a decir que le parece correcto tanto lo que dijo el Rabbi Eliezer como lo que dijo el Rabbi Yoshua. ¿En qué aspecto? El Rabbi Eliezer habló en las ofrendas animales y el Rabbi Yoshua le discutió. Me parece correcto lo que está diciendo el Rabbi Eliezer, que así también se apliquen las ofrendas vegetales. No que él tiene razón, sino que es correcto aplicar ese mismo criterio también en las ofrendas vegetales. Y también tiene razón el Rabbi Yoshua. Si el Rabbi Yoshua le discutió en las ofrendas animales, lo lógico es que también le discuten las ofrendas vegetales. Tiene razón. Si las ofrendas animales no funcionan, las vegetales tampoco tienen que funcionar. En ese sentido dijo que lo ve correcto y que tiene razón. Que sean comparables. La vegetal con la animal y el animal con la vegetal. Eso fue todo lo que quiso decir el Rabbi Yoshua. Y que no marquemos diferencia entre una y otra. Amarle le dijo, mira, escuché tu respuesta, pero Atina que cae Zevachim. Entiendo, y me parece lógico, que cuando estabas estudiando el tratado de Zevachim, de las ofrendas animales, Amar él haya dicho, mistabra, es lógico, que así como discutieron en las ofrendas animales, hayan discutido también en las vegetales. Es lógico que haya hecho ese análisis
y esa meditación y esa reflexión cuando estaba estudiando el tratado de Zebahim. ¿Por qué lo veo lógico? Y que esa pueda ser la interpretación. Dedicar que era que tiene Zebahim que tiene. Haré la fuente de Rabbi Eliezer que no necesitamos, de la carne para poder salpicar la sangre. Figura aquí en el tratado de Zebahim. Y está escrito con respecto a las ofrendas animales. Vedam Zebajeja y Shafej, como estuvimos en la clase anterior, él aprende la anterior y también en la anterior a la anterior. Que dijo Vedam Zebajeja y Shafej, la sangre de la ofrenda vas a salpicar. Esté la carne o no esté la carne. Entonces, si el origen de sus palabras es en las ofrendas animales, corresponde que cuando estaba estudiando Zebahim, ofrendas animales, haya hecho ese comentario y haya dicho Rabbi Yossi, y es lógico que también así diga con respecto a las ofrendas vegetales, porque aquí es donde nosotros tenemos concentrado el origen y la fuente de toda esta manera de pensar, en la que cae Menajot. Pero en cambio, cuando estaban en el tratado de Menajot y discutió el Eliezer con el Yoshua si quemamos el puñado o no quemamos el puñado, de Amar, y sobre eso dijo, Mistabra, Kieje de peligro Menajot, peligro en Zebahim. Es lógico, dijo el Biosí, que así como le discuten las ofrendas vegetales, seguramente también le tiene que discutir las ofrendas animales. Ahí no tiene ningún sentido el comentario del Biosí. Si en las Menajot, en las ofrendas vegetales, no figura absolutamente nada de ese concepto y no hay ningún pasú que hable al respecto. Toda la fuente partió de las ofrendas animales. Cuando está discutiendo aquí las ofrendas vegetales, él puede decir, así como discuten las vegetales, tiene que discutirle también el animal. No existe decir algo así. Porque no hay nada escrito en las ofrendas vegetales para aprenderlo. Si él habló en la vegetal, es porque ya lo aprendió en la animal, que ahí es donde está el origen. No tiene sentido la aclaración que dijo el Biosí. Por lo tanto, no acepto, le dijo a Abayé, esa interpretación que tú estás dándole a las palabras del Biosí. Por lo tanto, todavía nos queda pendiente de entender a dónde apunta la aclaración que dijo el Biosí. Veo correcto las palabras del Eliezer, veo correcto las palabras del Yoshua. Quedará esto para la próxima clase.